Hola, mi nombre es Luna y en este video voy a explicar la práctica uno de resistencia equivalente. Para esta práctica utilizamos cuatro resistencias de diferentes valores, una fotorresistencia, un protoboard, un multímetro y dos pedazos de alambre. Y lo primero que hicimos fue calcular el valor teórico de las resistencias de acuerdo con su color utilizando la página Network y pues obtuvimos los valores que se muestran en las cuatro imágenes. Posteriormente utilizamos el multímetro para medir el valor individual de cada una de las resistencias y obtuvimos que teníamos una de 3.870 ohms, otra de 17.480 ohms, otra de 10.5 ohms y finalmente una de 47.090 ohms. Posteriormente conectamos estas cuatro resistencias en la protoboard como se muestra a continuación y pues tanto en la figura como en la fotografía podemos ver que las cuatro resistencias se encuentran en paralelo. Después de esto realizamos los cálculos teóricos de la resistencia equivalente y obtuvimos que era de 10.57 ohms, la cual fue muy parecida a la resistencia equivalente real que medimos con el multímetro, la cual nos dio de 10.6 ohms. Posteriormente anexamos una fotorresistencia a nuestro circuito conectada en serie con la resistencia equivalente que habíamos calculado anteriormente. Y nuevamente medimos el nuevo valor de la nueva resistencia equivalente y nos dio de 15.620 ohms. Y con este nuevo dato calculamos el valor de la fotorresistencia, el cual nos dio de 15.609.54 ohms. Posteriormente conectamos la fotorresistencia ahora ya no en serie, sino en paralelo, y realizamos nuevamente la medición con el multímetro de la resistencia equivalente y obtuvimos que esta era de 10.7 ohms. Y con este nuevo dato obtuvimos el valor de la fotorresistencia, el cual nos dio de menos 807 ohms, lo cual analizando obtuvimos que pues esto no era posible debido a que cada que una resistencia se conecta en paralelo con otra, el valor de la resistencia equivalente debe de ser menor a cualquiera de las dos resistencias, por lo que concluimos que este resultado negativo se puede deber a algún error de medición o a que no dejamos estabilizar la fotorresistencia antes de medirla. Hola, mi nombre es Luna y en este video voy a hablar sobre la práctica 2 de leyes de Kirchhoff. Y lo primero que hicimos para esta práctica fue medir el valor de las resistencias utilizando el multímetro y pues estos valores se observan en las cuatro imágenes. Después estas cuatro resistencias las conectamos en serie como se muestra en el diagrama y procedimos a hacer la medición de los voltajes con el multímetro así como el cálculo analítico del voltaje y de la potencia de cada resistencia. Y como podemos ver, los valores del voltaje calculado y del voltaje medido son bastante similares en las cuatro resistencias. Y para sacar los cálculos del voltaje también realizamos los cálculos de la corriente y como podemos ver, los cálculos y la corriente real medida con el multímetro son bastante similares y fueron iguales en las cuatro resistencias. Y pues con esto podemos concluir que nuestro circuito sí cumple con la ley de Kirchhoff del voltaje, ya que al sumar los cuatro voltajes de las cuatro resistencias nos da un valor bastante similar al voltaje de la fuente. Luego conectamos tres resistencias en paralelo, como se muestra en el diagrama y en la foto, y también procedimos a hacer la medición de las corrientes con el multímetro, así como el cálculo analítico de la corriente y de la potencia. Y como podemos ver en esta tabla, la corriente calculada y la corriente medida es un poco similar, aunque sí tiene un rango de variación ya más grande que en el anterior. Y pues aquí podemos ver un poco más explicados los cálculos. Y posteriormente procedimos a medir el voltaje de cada resistencia y a realizar su cálculo analítico. Y como podemos ver, tanto en el voltaje calculado como en el voltaje medido son bastante similares en las tres resistencias y aparte son iguales al voltaje de la fuente. Y bueno, con esto podemos concluir que este circuito nuevamente cumple con la ley de Kirchhoff, ya que pues la corriente que entra en el nodo es igual a la que sale. Posteriormente a esto realizamos la conexión de dos fuentes de voltaje de 8 y de 5 voltios y realizamos el cálculo del voltaje calculado y del voltaje medido. Y pues en la conexión en serie, el voltaje calculado y el medido fueron iguales y en la conexión en paralelo,
em, el voltaje calculado fue de 8 voltios, ya que cuando se conectan dos fuentes de distintos voltaje en paralelo, la fuente de voltaje más alta determina el voltaje a través del circuito. Y pues coincidió con el voltaje que medimos en el multímetro. Hola, mi nombre es Luna y en este video voy a hablar sobre la práctica 3 de medición de tensiones de nodos. Lo primero que realizamos como en cada práctica fue la medición de las resistencias con el multímetro y en esta tabla podemos ver los valores que obtuvimos para las 6 resistencias. Posteriormente estas 6 resistencias las conectamos en la proto como se muestra en el diagrama y posteriormente medimos el voltaje en cada uno de los 5 nodos desde el nodo de referencia. Y en esta tabla podemos ver el valor que medimos con el multímetro en cada nodo y el valor que calculamos analíticamente. Y pues ambas columnas tienen valores bastante similares. Aquí podemos ver las ecuaciones de cada nodo y en este diagrama podemos ver las direcciones de las flechas que utilizamos para las corrientes. Y como observamos en la ecuación del nodo 1 y del nodo 2 obtuvimos los voltajes directamente, que fueron 5 y 8 respectivamente. Y para las ecuaciones del nodo 3, 4 y 5, igualamos las corrientes que entraban en cada nodo con las corrientes que salían. Una vez teníamos nuestras tres ecuaciones, las metimos al programa Wolfram Alpha para encontrar los voltajes en los nodos 3, 4 y 5 que se muestran aquí. Posteriormente redefinimos el nodo de referencia como se muestra en este diagrama. No movimos las resistencias, únicamente el nodo de referencia. Y nuevamente medimos la tensión en cada uno de los nodos desde el nuevo nodo de referencia. Y en esta tabla podemos ver el valor medido con el multímetro y el valor calculado analíticamente. Y nuevamente podemos ver que los valores son bastante similares. Aquí observamos las ecuaciones que utilizamos para cada nodo nuevamente y el diagrama con las direcciones de las corrientes. Y obtuvimos un supernodo y obtuvimos las dos ecuaciones de diferencia de voltaje y nuevamente igualamos las corrientes que entraban en cada nodo con las corrientes que salían. Y también nuevamente utilizamos el programa Wolfram Alpha para encontrar los valores del voltaje en cada nodo. Finalmente, calculamos de forma analítica las tensiones en cada una de las resistencias utilizando los valores de la tabla 2 y los valores de la tabla 3 con el método de diferencia de voltajes, los cuales los cálculos se muestran aquí. Y para la última columna utilizamos el método de mallas para obtener los voltajes. Y como podemos ver en la tabla, los valores obtenidos con la tabla 2, con la tabla 3 y calculados analíticamente con el método de mallas nos dan voltajes bastante similares.